Camiones ardiendo, bloqueos simultáneos, drones sobrevolando carreteras. Eso no fue un barrio incendiado. Fue una estructura mostrando su músculo. México no es El Salvador, obvio. Y el cartel de Jalisco, pues no son pandillas tatuadas en una esquina. Estamos hablando de rutas internacionales, de capital acumulado por décadas, capacidad de respuesta coordinada en minutos. Por eso, la pregunta no es emocional. No es si México necesita mano dura. La pregunta es otra, y es esta. ¿Escala el modelo Bukele cuando el enemigo opera en múltiples estados, controla corredores estratégicos y responde además con fuego coordinado? Porque aquí en Puntos 503 no comparamos colonias, no, aquí comparamos arquitecturas. En El Salvador, el Estado enfrentó estructuras concentradas. En México, se está enfrentando a una red multinivel con músculo financiero continental. Eso cambia el tablero. Hoy vamos a poner aquí en Punto 503 la lupa donde más incomoda. ¿Escala el modelo Bukele frente a una estructura como el cartel de Jalisco Nueva Generación? ¿O estamos midiendo conflictos de naturaleza distinta? No te vayas, ya regreso. Amigos, hermanos, México no es una colonia cerrada, ¿verdad? México es prácticamente un continente disfrazado de país, es enorme. El Salvador tiene poco más de 20,000 kilómetros cuadrados, pero México supera los 2 millones. Y eso no es diferencia, esa es otra dimensión. En El Salvador puedes concentrar despliegue, por supuesto. En México, como es tan grande, hombre, tienes que cubrir puertos, fronteras, autopistas, cierres y corredores industriales. México son 32 estados, con miles de municipios a lo largo de la nación, policías locales con preparación desigual, gobernadores, ojo con esto, gobernadores con autonomía y con sus agendas propias, fiscalías que no siempre coordinan en tiempo real. Y no estoy hablando de aquí de una excusa, ¿eh? No, hablo simplemente de la estructura de México. Entonces, cuando alguien dice que hagan lo mismo que Bukele, habría que detenerse y hacer la pregunta correcta. ¿Dónde exactamente empiezas? ¿Con qué cadena de mando unificada? ¿Con qué coordinación federal real? Porque, hombre, no es lo mismo cerrar un territorio compacto que blindar rutas que cruzan a medio México. Aquí no hablamos de coraje, hablamos de escala, estrictamente escala. Y la escala cambia la logística, la velocidad y, por supuesto, los costos. Entonces, si el terreno es 10 veces mayor, la eficiencia no puede ser 10 veces mayor, tiene que ser exponencial, es decir, 100 veces mayor, pues. Si no entendemos esa dimensión, entonces seguiremos haciendo comparaciones que, pues, suenan fuertes en las redes sociales, pero no resuelven el fondo. Ahora hablemos claro. Entendamos bien algo. El cartel Jalisco Nueva Generación no es un grupo improvisado, no nos confundamos. Insisto, es una estructura criminal con lógica y práctica empresarial y con mucha capacidad militar. Además, hombre, tiene financiamiento estable, tiene cadenas de suministro,
tiene armamento de alto calibre, vehículos blindados y tiene drones. Eso no se construye en un año, se construye durante décadas. Entonces, cuando cae un líder y en cuestión de minutos aparecen bloqueos coordinados en varios estados y ciudades por parte del cártel, hombre, eso no es reacción espontánea nada más. ¿Saben qué es eso? Eso es puro protocolo. Sí, protocolo de contingencia, protocolo de intimidación, protocolo de mensaje. Porque aquí el fuego no solo destruye, envía un fuerte mensaje. Es decir, que comunica. ¿Y qué es lo que está comunicando? Comunica que la estructura sigue operando, que no depende de una sola cabeza. El Salvador demostró que cuando el Estado se pone firme, el territorio cambia. Eso es muy real. Es muy contundente. Pero en México hablamos de una red distribuida, con nódulos autónomos, con capacidad de regeneración. Quitas una pieza y el sistema sigue funcionando. Aquí entonces no comparamos valentía, comparamos naturaleza del conflicto. La pregunta no es si el modelo Bukele es fuerte, porque lo es. No, la pregunta es si fue diseñado para un enemigo con esta profundidad financiera, con esta capacidad logística y este nivel de armamento. Porque la naturaleza importa, mis hermanos, y la escala también. Entonces, vamos ahora al núcleo. No es solo territorio, no es solo armamento, es diseño de Estado. México es una federación, 32 estados, autonomías políticas, cuerpos policiales distintos, inteligencia dispersa. Y fíjate, cuando el crimen opera como red integrada, pero el Estado responde como piezas sueltas, la ventaja es evidente, hombre. Una grieta de coordinación, una demora en información, una diferencia política y la red criminal se cuela. En El Salvador vimos algo distinto. Vimos una cadena de mando bien compacta, un mensaje único, operación unificada, no 10 discursos, uno nada más, no 30 y pico de estrategias, una dirección clara. Y eso reduce la ambigüedad, porque en conflictos complejos la ambigüedad cuesta vidas. La pregunta entonces no es solo si México necesita firmeza. La pregunta es si puede operar como bloque cohesionado. Porque cohesión no es retórica, es sincronización real. Si el enemigo es red, entonces la respuesta no puede ser un mosaico. Tiene que ser sistema. Sin cohesión, ningún modelo escala, con Bukele o sin Bukele. Y aquí entra el dilema real. Después de Guadalajara, la pregunta explotó. ¿Debe México aceptar cooperación directa de los Estados Unidos para enfrentar a los cárteles? Y muchos dicen que no. Otros dicen que eso es intervención, que eso debilita a la soberanía de México. Pero quizás hagamos la pregunta de otra forma. ¿Qué es soberanía real? ¿Rechazar apoyo mientras organizaciones criminales controlan las rutas internas? ¿O recuperar el control total del territorio, aunque implique eso, pues usar inteligencia y ayuda externa bajo su propio mando? Fíjate, El Salvador cooperó en inteligencia, recibió mucho apoyo técnico, pero el mando fue interno siempre. Entonces, eso significa que cooperar no es arrodillarse, es usar las herramientas. El cártel de Jalisco
No es un fenómeno local, opera internacionalmente, lava dinero afuera, consigue armas desde afuera, cruza fronteras y las cruza sin pedir permiso. Entonces, si el enemigo es transnacional, la respuesta aislada es insuficiente. Pero cooperación sin arquitectura interna, pues tampoco sirve. Si no hay cohesión federal, la ayuda externa no arregla nada. Ahora, si hay cohesión, entonces la cooperación va a acelerar los resultados. La pregunta no es si México acepta ayuda. La pregunta es si puede liderar esa ayuda. Porque soberanía no es solamente orgullo vacío. No, soberanía es control real. No es copiar modelos, pues, pero es rediseñar arquitectura. Una arquitectura que permite cohesión federal, coordinación efectiva, uso estratégico de aliados, control sostenido. Sin eso, de nuevo, ningún modelo escala, ni con Bukele ni sin Bukele. Y para ir cerrando, ahora te pregunto directamente a ti. ¿Debe México aceptar cooperación directa de los Estados Unidos para enfrentar a los cárteles? ¿O eso debilita realmente su soberanía? Escríbelo en los comentarios. Te leo. Si estás contento con este análisis porque te aporta claridad, pues dame tu like. Compártelo con tu círculo. Es importante que lo hagas y que esto se dé a conocer. Y si todavía no estás suscrito, hombre, pues suscríbete ahora. Aprovecha este momento. Activa también la campanita para que te notifique de los nuevos episodios. Y hablando de nuevos episodios, en el próximo vamos a entrar directo al corazón del debate doctrinal. Vamos a hablar sin rodeo y sin tapujos de una frase que marcó una era en México. Abrazos, no balazos. ¿Fue eso una estrategia inteligente? ¿Fue contención calculada? ¿O fue una doctrina que permitió que las estructuras crecieran mientras el Estado dudaba? Y te digo algo, no vamos a hablar de arquitectura en ese episodio, no. Vamos a hablar de doctrina, de filosofía de seguridad y de resultados medibles. Y esa conversación va a ser frontal. Soy Jaime Turish y aquí hablamos en serio. Te veo en el próximo episodio.